Muy buenos y felices días, queridos escuchas. Bienvenidos a su podcast favorito, Gryffindor. En esta ocasión me encuentro en cabina reunida con mis colegas Jessica Martínez, Eduardo López, Rebeca Simón, María José González y su servidora Abigail. Nos presentamos a ustedes para hacer de su conocimiento un tema realmente interesante para la población en general. No importa si eres godín, maestro, albañil, licenciado o ingeniero. El tema que les vamos a presentar a lo largo de diferentes podcasts es Derecho Laboral y Seguridad Social. Es un tema muy interesante porque todos somos o seremos trabajadores y es bueno tener conocimiento de este tema para saber cuándo nos quieren ver la cara de estúpidos. En este primer podcast traemos a ustedes relaciones individuales de trabajo, un tema que es largo y complejo. Dentro de este trataremos otras definiciones como trabajo, trabajador y patrón, salario y su protección, integración del salario, duración del contrato, jornada de trabajo, tiempo extra, días de descanso, vacaciones y días festivos, capacitación y adiestramiento, derecho de antigüedad, pago de prima, derechos de preferencia, ascenso, invenciones, causas de modificación, suspensión y rescisión, causas de terminación, cálculo de indemnización y finiquito, trabajo de mujeres y menores y trabajadores de confianza. Esperamos que este podcast despeje sus dudas y les incluya información nueva, pero sobre todo les sea de utilidad. Yo empiezo. Compartiré con ustedes una definición de derecho laboral. Bien, quisiera mencionarles que esta rama del derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patronal, individual y colectivo, que tiene por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Cito a Alfredo Sánchez Álvaro, quien expresa que el derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas que regulan en sus aspectos individual y colectivo las relaciones entre trabajadores y patrones, entre trabajadores entre sí, entre patrones entre sí, mediante la intervención del Estado, con el objeto de tutelar a todo aquel que presta un servicio subordinado y permitirle vivir en condiciones dignas. Como ser humano, le corresponde para que pueda alcanzar su destino. Me parece excelente tu definición, pero yo quisiera citar a Néstor de Buenlozano, quien dice que derecho del trabajo es un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Muy bien, compañeros, ahora necesitamos que se defina lo que es un contrato. ¿Podrías continuar, María José? Por supuesto, un contrato es un documento legal en el que se pactan obligaciones y derechos entre dos o más personas, naturales y o jurídicas, comprometiéndose a respetar los términos escritos y sometiéndose a las leyes del lugar donde se realiza el evento. Esta es una definición general de lo que es un contrato, las bases, pero recordemos que nuestro tema principal es derecho laboral. Por tanto, también se debe haber contratos específicos que se celebren para esta rama del derecho, ¿no? Estás en lo correcto. En derecho laboral se refiere al documento legal donde se formaliza la relación de un patrón y un trabajador, rigiéndose por la Ley Federal del Trabajo. Si no es así, este contrato puede perder cierta validez ante la justicia y por tanto no habrá obligación alguna por cumplir lo estipulado. Excelentes definiciones, compañeros. Ahora pasemos rápido y sin escalas al siguiente punto: trabajo, trabajador y patrón. Todos estamos familiarizados con estos términos, tanto si trabajamos o no, ya que es seguro que hay una persona en casa que se encarga de solventar las necesidades económicas, personales y familiares. Pero aquí veremos las definiciones que se han dictado en el área de derecho laboral. Empecemos con el trabajo. Quiero empezar diciendo que debemos de entender que el trabajo es toda actividad física e intelectual que realiza una persona a cambio de una remuneración de tipo monetaria, y citando nuestra Ley Federal del Trabajo en el artículo 8, se menciona que se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión o oficio. En el artículo 20 nos dice: se entiende por relación de trabajo a cualquiera que sea el acto que le dé origen,
la prestación de un trabajo subordinado a una persona mediante un pago de un salario. Teniendo en cuenta tu definición, podemos decir que la ley contempla aquellos trabajos que llevan a las personas a tener agotamiento físico y a las que por sus acciones tienen un agotamiento mental. Sí, así es, pero para que haya una relación de trabajo debe haber al menos dos personas involucradas, un trabajador y un empleador o patrón. Por trabajador entendemos que es la persona capaz que presta sus servicios específicos requeridos, sean estos los mencionados antes, a otras personas que retribuyen estos servicios con un salario. Y sobre todo los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 8 establece que trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Y creo que nadie lo ha mencionado, pero la Ley Federal del Trabajo es un conjunto de leyes que, en teoría, están hechas para aplicarse en las relaciones de trabajo, beneficiando a los trabajadores. Recordemos que el trabajador, para poder desempeñarse como tal, debe tener lo que es la edad legal. En nuestro país, la mayoría de edad es 18 años. En caso contrario, es decir, que el trabajador no tenga aún la edad requerida y trabaje, se considera trabajo infantil, el cual es una violación a las leyes. Pero pues ya saben, ¿no? México mágico. Y sobre este tema también tenemos las respectivas normas que lo regularizan, que se menciona en la Ley Federal del Trabajo. Se considera que los mayores de 15 y menores de 18 son los capacitados para entrar al área laboral. Todo esto está especificado en el título 5 bis de la ley mencionada antes, donde desde el artículo 173 al artículo 180 están especificados todos los derechos de los menores que trabajan. Por ahora solo citaré los primeros dos de este capítulo. Uno dice, en el artículo 173 podemos leer que el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. Y el artículo 174 dice, los mayores de 15 y menores de 18 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenan las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. En la práctica cotidiana, ninguno de estos artículos es respetado, ya que basta con ir a una avenida o a un parque concurrido para ver que hay niños más pequeños que los 15 años, establece la ley, trabajando. En fin. Por otra parte, también debemos considerar que la persona que vaya a trabajar debe de hacerlo de manera voluntaria, pues de lo contrario se considera esclavitud. Muy bien. Qué acertados comentarios, compañeros. Concluyo esta parte con los queridísimos patrones, jefes, tu suegro o como a usted guste llamarle mientras no lo tiene presente. Esta persona es aquella que da el trabajo a otro y según nuestra Ley Federal del Trabajo, en su artículo 10, dicta que patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Para ser un patrón no es necesario ser un empresario con las megaempresas, porque bien puede ser un patrón alguien que tenga una tiendita en la esquina o una persona que necesita ayuda en su casa. Los trabajadores tienen una responsabilidad para con su patrón y este a su vez debe dar al trabajador condiciones dignas donde laborar sin verse comprometida su integridad física o mental. También hemos de considerar que en el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo se expresa que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. En tanto, en el artículo 14 menciona que los trabajadores tendrán los derechos siguientes. 1. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento. 2. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. En cuanto a las responsabilidades del patrón, quiero citar el artículo 15 de la Ley de Seguridad Social, la cual menciona que los patrones están obligados a
1. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. 2. Llevar registros tales como nóminas y listas de raya, además de otros datos que exijan la presente ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante los 5 años siguientes al de su fecha. Y 3. Determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al instituto. Esta es solo una parte del artículo extenso y que he omitido algunos datos. Si gusta leerlo completo, puede consultarlo directamente en internet. Compañeros, pasemos al siguiente tema, el cual es salarios. ¿Quién de ustedes quiere hacer el honor de abrir el tema? Abro tema. Empecemos por la definición de lo que es un salario. Un salario es una remuneración económica y recurrente que un trabajador recibe de su patrón por un tiempo de trabajo determinado o por una tarea específica, el cual se acuerda entre ambas partes, ya sea de manera formal o informal. Dependiendo de la relación de trabajo, estos salarios pueden pagarse de manera quincenal, semanal, mensual o diariamente. También existen lo que son dos tipos de salarios: en especie, que sea mediante un intercambio no monetario, es decir, el trueque; metálico, que es el pago mediante la moneda legal del país, es decir, dinero, y este puede ser nominal, o sea que integra las nóminas o listados de trabajadores a los cuales se les asigna un cargo y una serie fija de responsabilidades, y en base a dicho peldaño organizativo también un monto de pago. Por unidad de obra se recibe únicamente cuando la obra o el servicio ha sido culminado. Por unidad de tiempo, paga por cada hora de tiempo transcurrida en las labores propias del trabajo, agrupadas por día, semana, quincena o mes. Y por último tenemos lo que es el mixto, que dice que es una forma de salario intermedia entre la unidad de obra y el de unidad de tiempo. Ahora veamos lo que es un salario mínimo. Este es la cantidad mínima de dinero que se puede recibir establecida por la ley, que debe pagarse a cambio de un periodo de trabajo medido en horas, días o en mes. Nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice en su artículo 85 que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomará en consideración la cantidad y calidad del trabajo. Así es, compañera. El derecho a recibir un salario es irrenunciable y este debe ser entregado al trabajador, salvo que por motivo no pueda ser de esta manera. Debe de entregarse a un apoderado que presente su respectivo documento legal. Estos salarios tampoco pueden ser reemplazados, siempre deben ser la moneda legal en curso. La Ley Federal del Trabajo, en su capítulo 7, menciona que una serie de artículos para la protección de los salarios. En el artículo 106 dice que la obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en los casos y con los requisitos establecidos en esta ley. En el artículo 108, el pago del salario se efectuará en el lugar donde los trabajadores presenten sus servicios. Muy bien, continuamos con el siguiente tema. Me parece que el siguiente tema es la integración de salario, ¿no? Así es, y respecto a esto, ¿qué nos puedes decir, Majo? Podría empezar con la definición que nos brinda la RAE, pues esta dice que el salario es una paga o remuneración regular, y es que, aunque no está tan alejada de la definición que usamos en derecho, pues según el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Ahora bien, ¿cómo puede fijarse un salario o cuáles son las formas de fijarlo? Bueno, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 83 nos dice que este puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión a precio alzado, pero finalmente nos dice que también se puede de cualquier otra manera. Y es que eso me parece injusto. Se supone que la ley es quien debería establecer estándares fijos para el salario, porque, por ejemplo, en el lugar del que yo soy, Cuscatlán, hay muchos invernaderos a su alrededor y a pesar de que se contratan trabajadores para realizar exactamente las mismas actividades, a aquellos que tengan estudios, aunque no estén relacionados en cuestiones agrícolas, les ofrecen un sueldo mayor.
Incluso en ocasiones llega a ser el doble en comparación con aquellos que no tienen estudios, sin importar si tienen familia o alguna otra necesidad. Bueno, pero cabe aclarar que al establecerse un salario deben establecerse las condiciones bajo las cuales se darán la remuneración, es decir, desde un principio se debe fijar si será por jornada, por obra, comisión y como mejor se acomode la organización. Exacto, y ya de ahí dependerá de cada uno si acepta o no. Pero, lamentablemente, muchas veces se aprovechan de las necesidades de las personas. Por ejemplo, no creo que una persona del pueblo que menciona a la compañera y que tenga alguna necesidad que deba cubrir de urgencia se ponga a exigir un buen salario. Pues sí, muchas veces interfiere lo que es la necesidad y yo creo que también interfiere el hecho de que siempre habrá alguien que haga tu trabajo por un salario menor, aunque eso no implique calidad, pues le ahorra cierto dinero a la empresa o por lo menos al patrón. Pues sí, es muy injusto todo este asunto, pero ¿qué podemos hacer nosotros si la gente no valora su trabajo? Y es que, por ejemplo, en lo que mencioné de Cuscatlán, pues ahí se estaría violando el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, pues este nos dice que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, ¿no? Exacto, pero si al final de cuentas los trabajadores no defienden sus derechos, pues el patrón tampoco lo hará. Bueno, otro aspecto fundamental que hay que mencionar se encuentra en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que nos menciona que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o préstamo que se entregue al trabajador por su trabajo. Ahora bien, también es necesario recalcar que existen plazos para el pago del salario, puesto que estos plazos nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñen un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores, según lo establece el artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo. Otro aspecto que considero se nos pasó por alto fue el establecimiento del salario mínimo, que al día de hoy, 3 de octubre del 2020, está en 185.56 pesos en la zona libre de la frontera norte y en 123.22 en el resto del país. Ahora bien, es obvio que el monto no viene en la Ley Federal del Trabajo, porque pues no tiene sentido. La Ley Federal del Trabajo cambia cada año, mientras que el salario mínimo no tiene un cambio periódico específico. Es decir, cada que se dan cuenta que de verdad ya no alcanza, hasta ahí es cuando deciden subirlo. Sin embargo, en el artículo 90 nos menciona que, como su nombre lo dice, es la cantidad menor que recibe en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Supongo que tampoco podemos usar como referencia el salario mínimo más que para la jornada laboral, o sea, que en sentido de que se quiera tomar en cuenta para la unidad de obra o por comisión, pues no, ¿o sí? Yo considero que en cuanto a comisiones o por obras ya es más enfocado a lo que se establezca en el respectivo contrato o los acuerdos a los que llegue el patrón con el trabajador. Aunque cabe recalcar que sea cual sea la forma en la que se establezca el salario y según el artículo que estaba mencionando Lalo, este siempre deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, de manera general, incluyendo el hecho de que no debe dejarse sin educación a los hijos que éste tenga. Como si en serio el salario mínimo alcanzara para todo eso, pero bueno. Pero pues el salario mínimo no es obligatorio, solo es precisamente como el rango mínimo, aunque muchas organizaciones se basan en él, pero no porque te vayan a pagar esa cantidad específicamente, sino que establecen que por jornada laboral te pagarán 3 salarios mínimos, por ejemplo. Algo que leí en la Ley Federal del Trabajo y se me hizo absurdo es en el artículo 99, que dice que el derecho a percibir salario es irrenunciable, y es que realmente no logro explicarme por qué alguien haría eso, pero bueno. Y también hay un artículo, me parece que el 106, que dice que así como el trabajador no puede renunciar a su salario, el patrón no puede renunciar a la obligación de pagarlo. Pero hay excepciones, ¿no?
cuando se les paga con vales y así. O sea, sí, pero no es del todo correcto. Incluso en el artículo 101 nos señala que el salario en efectivo deberá pagarse en moneda de curso legal. Pero es que volvemos a lo mismo del principio, mientras el jefe y el trabajador lleguen a determinado acuerdo en cuanto a la forma de pagar el salario, pues entonces no hay mucho en lo que se pueda intervenir, ¿o sí? No estoy segura cómo funciona eso, pero pues es lo que yo he visto, que no existe forma como tal de intervenir o de hacer algo, vaya. Ahora bien, hemos estado haciendo mención referente a los contratos, sin embargo, no lo hemos definido como tal. A mí me gustaría comenzar diciendo que, como lo vimos en el curso pasado, los contratos son acuerdos de voluntades que generan derechos y obligaciones para ambas partes. Bueno, pero según leí en la Ley Federal de Trabajo, también existen lo que son las relaciones de trabajo, y estas se dan cuando cualquiera que sea el acto que le dé origen. Llega a existir la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Pues no sé si recuerden que en el curso pasado vimos en la parte de contratos que existen 3 formas de llevarlos a cabo, que es de manera verbal, escrita y tácita. Entonces, yo creo que lo que acaba de mencionar Rebeca es cuando se lleva a cabo ya sea de manera verbal o tácita. Bueno, eso según mi interpretación. Exacto. Y ya para lo que es el contrato escrito está el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos mencionan que cualquiera que sea su forma o denominación es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. Pues yo considero que no tiene mucho que ver el cómo se lleva a cabo, porque todos coinciden en lo mismo. Alguien debe trabajar y alguien debe pagar. Así de fácil, para que no haya como algo más allá, pues eso es lo simple. Alguien trabaja, alguien paga, alguien no puede dejar de trabajar si le están pagando, alguien no puede dejar de pagar así están trabajando para sí. Entonces pues eso es como el punto exacto al que nos estamos refiriendo. De hecho, pero no especifica por qué tiempo, ¿o sí? Si bien es cierto, la ley no especifica cuánto debe durar un contrato, porque eso ya es muy independiente de la organización y del trabajador. Sin embargo, hoy en día se ve mucho aquello de que los contratos no son mayores a 6 meses. Por ejemplo, para no generar la antigüedad suficiente para obtener el derecho a un aguinaldo, o se renuevan cada año para no generar una antigüedad pertinente para una pensión. Y eso lo veo en el sector salud y de educación. Por ejemplo, mi mamá es maestra y las maestras del nuevo ingreso le comentan que tienen que renovar contrato cada determinado tiempo. Ahorita no recuerdo cada cuánto tiempo es, pero creo que es cada año. Y en lo que es el sector salud con mi hermana, pues ella la hacen tomar vacaciones cada determinado tiempo para que al final no pueda exigir un aguinaldo por lo mismo de la antigüedad. O ahorita con todo esto de los contratos, pues el contrato es interrumpido y después se continúa con él para no generar una antigüedad que desemboque en lo que es un aguinaldo o que desemboque en lo que pues ya a la larga podría ser una jubilación. Ahora bien, aparte de la duración, un contrato también debe especificar las condiciones de trabajo y debe hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables, porque deberá existir 2 ejemplares, mínimo, para que uno lo tenga la organización y otro lo tenga el trabajador. Pero siendo sinceros, eso no pasa. Precisamente no te dan tu contrato para que con el tiempo te pongan a hacer cosas que no tienen mucho que ver o violen cualquiera de tus derechos y no tengas con qué defenderte. Efectivamente, por eso, a pesar de que existe un artículo bastante extenso que nos menciona todo lo que debe incluir un contrato, pues sale sobrando, porque muchas veces esos acuerdos no se respetan y proceder por la vía legal resulta bastante costoso. Bueno, y algo muy importante que debe hablarse, que también tiene un poco que ver con el contrato, es la jornada laboral, ¿no? Así es, y acerca de este tema yo encontré bastante información, pero en el artículo 123 constitucional, pues aquí nos dice que la jornada máxima es de 8 horas. Sí, pero cuando hablamos de trabajo diurno, porque cuando se trata de trabajo nocturno, la jornada laboral máxima es de 7 horas, y esto se toma en cuenta a partir de las 10 de la noche.
Pero cabe recalcar que todo esto solo es aplicable a los mayores de edad. En caso de los mayores de 16 años y menores de 18, está prohibido el trabajo después de las 10 de la noche. Y pues para ellos hay más especificaciones. Por ejemplo, queda prohibido que trabajen más de 6 horas. Y si incluso tienen 15 o menos, queda prohibida su contratación. Lo cual todos sabemos que es mentira. ¿Cuántas veces no hemos visto a niños trabajando como en el Atriste que los contratan de cerillos a partir de los 6 años? Y es que eso lo especifican ahí mismo en los requisitos, o sea, de 6 a 11 o 12 años, no me acuerdo. Y me es sorprendente cómo en ocasiones me he topado con niños que trabajan ahí y lo hacen todo con el entusiasmo y hasta las ganas de ayudar a su familia. Me tocó escuchar a un niñito una vez y iba con un entusiasmo y así para generar ingreso para su casa porque él tenía que trabajar pues para ayudar con sus hermanas, ¿no? Y el niño tenía como unos 8 años. El lado bueno de ahí es que por lo menos cubren una jornada laboral, pero ¿qué hay de los niños que limpian parabrisas en las esquinas? Ellos literalmente les están violando casi todos sus derechos. El problema es que en su mayoría están ahí por gusto, o porque no conocen algo más allá, puesto que eso es lo que les han enseñado sus padres. Continuando con el tema, a mí me gustaría comentar que no estoy segura si entre en jornada laboral, pero también hay que recalcar que por cada 6 días de trabajo a la semana se debe otorgar uno de descanso, y esto como mínimo. Bueno, yo creo que este tema no ha sido tan complejo, entonces si nadie gusta añadir nada, pues estaría bien pasar al siguiente tema, que es tiempo extra. ¿Alguno de ustedes quisiera decirme a qué nos referimos con tiempo extra? Se llama tiempo extraordinario, pero también tiempo extra, que es su abreviación permitida, y es la prolongación de la jornada de trabajo. Es decir, el tiempo extra consiste en continuar trabajando después de concluir la jornada establecida. Esto es importante mencionarlo porque no debe confundirse con la prolongación de la jornada, con el trabajo en día de descanso. Por ejemplo, si el trabajador labora de lunes a sábado y descansa el domingo, y este día es llamado a trabajar, esto no constituye tiempo extra. La confusión nace de que tanto el tiempo extra como el trabajo en día de descanso se pagan sobre la base del salario doble, pero no son lo mismo. Tengo entendido que existen reglas las cuales son muy importantes para establecer el tiempo extra. María y Rebeca, por favor, menciónenme cuáles son. Así es, Abby. La primera es que siempre debe ser autorizado y ordenado por el patrón, pues no depende de la voluntad del trabajador, ya que si así fuera, el obrero prolongaría la jornada cada vez que necesitara mayor pago. Una segunda es que el tiempo extra debe obedecer a necesidades de la empresa y debe ser evitado en lo posible, pues además de que produce doble pago de salario, tiene en la ley un límite de 9 horas a la semana. Si se rebasa ese tiempo, el patrón puede ser multado por la autoridad de trabajo con hasta de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general. Además de que debe pagar el exceso con salario triple en lugar de doble. Las primeras 9 horas de tiempo extra a la semana se pagan con el doble del salario y las que excedan con el triple. Por eso también es importante no confundir el tiempo extra con el trabajo en día de descanso, semanal u obligatorio. Por último, podemos mencionar que cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o comidas, ese tiempo se considera como parte de la jornada porque el trabajador está a disposición del patrón en ese caso. Pero sí puede comer o descansar fuera del local de la empresa, como en los ejemplos de la jornada diurna y mixta. Esta interrupción no se computa como parte de la jornada. Por estas reglas hay que tratar de evitar en lo posible que se cause tiempo extra. Hablemos ahora de los días de descanso. Sé que se utilizarán el artículo 63 a 71 y el 177 de la Ley Federal del Trabajo. Es más, en lo que hablan, voy a echarme un sueñito. En lo que despierta Abby, podemos decir que los días de descanso son el periodo de descanso semanal que se otorga bajo la Ley Federal del Trabajo. Cada trabajador tiene derecho a tener un descanso semanal de 24 horas. El día de descanso semanal es el domingo normalmente,
aunque en el caso de trabajos que requieren continuidad laboral, el empleado como el empleador deben llegar a un acuerdo para convenir otro día como día de descanso semanal, pues ningún trabajador debe trabajar más de 6 días consecutivos sin un solo día de descanso. Hay que mencionar que la Ley Federal del Trabajo prevé un descanso diario de 30 minutos, por lo menos, para los trabajadores adultos. Por otra parte, los trabajadores jóvenes y adolescentes tienen derecho a descansar un descanso de al menos una hora entre dos periodos de trabajo el mismo día. Los trabajadores domésticos también tienen derecho a disfrutar de suficientes descansos en el día de trabajo para tomar las comidas y descansar por la noche. Cabe mencionar que el periodo de descanso diario al final del día del trabajo no está claramente establecido en la Ley Federal del Trabajo. Qué bueno que haces mención del caso como el de los trabajadores domésticos, pues la Ley Federal del Trabajo del artículo 333 al 342 nos hablan de ellos y nos dicen que las trabajadoras domésticas son aquellas que proporcionan servicios de limpieza, asistencia y otros servicios inherentes al hogar de una persona o familia. Además, que los trabajadores domésticos deben ser registrados por sus empleadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Esto por si es que llegaran a tener algún accidente laboral, puedan tener servicios médicos, además de disfrutar de un descanso nocturno mínimo de 9 horas consecutivas diarias y un descanso diario mínimo de 3 horas entre los turnos de mañana y tarde. También los trabajadores domésticos deben reducir un día y medio de descanso semanal, el pago de salario en especie, alojamiento y comida. No debe ser más del 50% del salario total, porque luego hay patrones que les pagan 200 pesos, porque ellos les cobran el alojamiento y la comida. Por fin despierto y ¿saben? Soñé con unas vacaciones. Por esto de la pandemia, ya saben que no podemos salir a ningún lado. Y por si mal no recuerdo, las vacaciones laborales son un derecho que tiene todo trabajador que ha prestado sus servicios durante un año, pues podrá disfrutar de un tiempo de descanso que debe ser remunerado y pagado por el empleador. Será necesario utilizar el capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué mejor ustedes me hablan de las vacaciones? Está bien, Abigail. Primero hablemos de las vacaciones, pues la Ley del Trabajo garantiza las vacaciones anuales dependiendo de la antigüedad del trabajador o el tiempo de servicio. De este modo, los trabajadores recibirán sus vacaciones de estos modos. 1. Le corresponden 6 días laborales cuando la antigüedad es de un año de servicio. 2. Por los siguientes 3 años, el periodo vacacional se incrementa 2 días por cada año de servicio, de modo que el trabajador completa los 4 años de servicio. La duración de las vacaciones anuales es de 12 días naturales. Y 3. Además al término de cada 5 años de servicio, el trabajador tiene derecho a 2 días adicionales de vacaciones anuales. Por lo tanto, se puede decir que un trabajador con 5 años de servicio en México tiene derecho a 14 días hábiles como vacaciones anuales. Cabe resaltar que las vacaciones anuales no pueden ser reemplazadas con remuneración y pueden hacer uso de al menos 6 días de licencia continua. Se requiere que a los trabajadores se les den sus vacaciones anuales dentro de los 6 meses posteriores a cumplir el año laboral, pero la ley no establece el periodo mínimo de vacaciones anuales y dice que, si la relación de trabajo se termina antes de completar el año, el empleado tiene derecho a recibir un salario en proporción al tiempo de servicio. Las vacaciones anuales son totalmente pagadas y a los trabajadores se les paga un bono especial de 25% por el periodo de festividades adicional a su pago o prima vacacional. Recordemos que los trabajadores tienen derecho a tomar sus vacaciones anuales en los 6 meses siguientes a cumplir el año laboral de referencia. El empleador tiene que emitir un registro anual para cada trabajador, indicando su antigüedad en el servicio, periodo de derecho a vacaciones, dependiendo de la antigüedad, y las fechas en que puede tomarse. Se permite dividir las vacaciones anuales y los trabajadores tienen el derecho a disfrutar la forma continua, al menos 6 días de vacaciones anuales. No está permitida la compensación económica de las vacaciones, excepto en el caso de que la relación laboral termine antes del disfrute de las mismas.
Los días feriados o también llamados festivos tienen por objeto que los trabajadores celebren con entera libertad las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas. ¿Y qué pasa con los días festivos? Entonces, si tus patrones te dan la capacitación después de tu jornada laboral, estarían violando esa norma, ¿cierto? Por ejemplo, yo hace unos meses vi aquí en Tehuacán que había un lugar llamado lo que es la cerealería. Entonces ahí trabajaba un amigo y lo hacían ir en tiempo extra para las capacitaciones o si era dentro de la misma jornada laboral se lo descontaban, o sea, eso no contaba como parte de su salario o parte de su jornada debido a que eran capacitaciones precisamente. Y todavía después de que mi amigo renunció, querían que él fuera a capacitar a la nueva chica sin goce de sueldo, entonces pues yo considero que ahí se está violando esa norma por completo, ¿no? Oye, no los digas todos. También déjame algunos que mencionar. Acuérdate que los días de descanso obligatorio están establecidos actualmente en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Se encuentran también el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre. Además, el que determine las leyes federales y los locales electorales en caso de elecciones extraordinarias para efectuar la jornada electoral. Pero como siempre se tiene que trabajar, ¿qué hacemos si se te pide trabajar esos días? Tal y como lo menciona el artículo 75, aquellos trabajadores que queden obligados a trabajar en estos días tienen derecho a recibir un salario doble, independientemente del salario que les corresponde. Lo que significa que el trabajador en un día no laborable deberá ser retribuido con tu salario diario normal más el doble, aunque a veces el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo para laborar ese día a cambio de descansar en otra fecha. Hablemos sobre la capacitación y adiestramiento. Bien, primero la capacitación. En su concepto menciona palabras clave: instruir, entrenar o educar a alguien. Pero, ¿qué quiere decir realmente? La capacitación busca que una persona adquiera capacidades o habilidades para el desarrollo de determinadas acciones, ya que esto no dice que les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño actuales, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. Muy bien, Abby, pero te faltó qué es el adiestramiento. ¿Nos podrías explicar su concepto? Desde luego que sí. Ahora bien, el adiestramiento, a diferencia de la capacitación, busca desarrollar habilidades y destrezas de carácter más que nada físico, actividades que se lleven a cabo dentro de un trabajo. Y además, quiero agregar que basándonos en la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los patrones tienen la obligación de darles capacitación y adiestramiento a todos sus trabajadores para elevar su competencia laboral, así también como su productividad, conforme a los programas formulados. Pero un punto importante, amigos, es que estos deben impartirse solo en sus horas de jornada de trabajo. Entonces, si tus patrones te dan la capacitación después de tu jornada laboral, estarían violando esa norma, ¿cierto? Por ejemplo, yo hace unos meses vi aquí en Tehuacán que había un lugar llamado lo que es la cerealería. Entonces ahí trabajaba un amigo y lo hacían ir en tiempo extra para las capacitaciones o si era dentro de la misma jornada laboral se lo descontaban, o sea, eso no contaba como parte de su salario o parte de su jornada debido a que eran capacitaciones precisamente. Y todavía después de que mi amigo renunció, querían que él fuera a capacitar a la nueva chica sin goce de sueldo, entonces pues yo considero que ahí se está violando esa norma por completo, ¿no? Así es por ello que debemos recordar muy bien este último punto. Amigos, sigamos con el derecho de antigüedad y pago de prima. Para empezar, ¿lo han escuchado alguna vez? ¿O saben qué significa? Majo, ¿podrías explicarnos a detalle a qué se refiere, por favor? Por supuesto. Miren, el derecho de antigüedad se trata del tiempo transcurrido de un trabajador desde el primer día que obtuvo el empleo, o bien el tiempo que lleva vinculado a una empresa. Como bien sabemos, estos trabajadores que ya llevan años laborando tienen derecho a una prima de antigüedad. Este consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. ¿Y nos puedes decir cómo determinamos el monto del salario? Sí,
De hecho, hay una especie de fórmula que nos dice que el salario diario no podrá ser inferior al salario mínimo. Si el salario diario excede el doble del mínimo profesional, se tomará como salario máximo o tope. Por ejemplo, si el salario mínimo es de 100 pesos, el salario máximo corresponde al doble del salario máximo, que serían 200 pesos. Y si nuestro trabajador tiene un salario diario de 150, este será utilizado para determinar el pago de prima de antigüedad, ya que, como lo mencionamos, no debe exceder del tope ni es mínimo del salario profesional. Así es como nosotros podemos determinar nuestro pago de prima. Genial, chicos. Aún nos faltan más temas por abordar, como los derechos de preferencia. Quiero citar que el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo dice lo siguiente: los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de lo que lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Entonces lo que acaba de mencionar Abby quiere decir que cualquiera puede ser preferido por su patrón y obtener un ascenso, ¿cierto? Bueno, según lo que está especificando. Pero pues a mí me parece muy injusto. No se vale que si el patrón prefiere a alguien lo ascienda y no por sus capacidades o por el desempeño que ha puesto. Pero pues depende del patrón a final de cuentas. Sí, porque como bien nos lo menciona, debe de ser en igualdad de circunstancias. Quiero agregar que además, un derecho de ascenso es cuando los empleados tienen derecho a subir de puesto cuando exista una vacante o se cree un nuevo puesto, pero es importante saber que no es una obligación del patrón dar el ascenso a los colaboradores. Lo que establece el artículo es que los trabajadores tienen derecho a ser tomados en cuenta en el proceso interno. Oigan, pero saben, además que existe el derecho de invención, pues es un derecho exclusivo que concede el Estado al creador de una invención, por el cual se impide a terceros no autorizados realizar actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación del producto u objeto. Además, no solo eso, también para que una invención sea susceptible de ser protegida por el Estado, la misma debe cumplir 3 criterios básicos, establecidos por la ley, las cuales son: primera, novedad; segunda, actividad inventiva; tercera, aplicación industrial. Vaya, al parecer no creo que sea tan sencillo que el Estado te otorgue ese derecho si no cumple con esos criterios, pero de alguna manera sé que valdría la pena, ¿no? Continuamos con el siguiente tema, compañeros. ¿Alguno de ustedes nos podría aportar cuáles son las causas de modificación? Quiero citar que el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo nos dice lo siguiente: los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de la condición de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos de ley, cuando existen circunstancias económicas que la justifiquen y cuando el aumento del costo de la vida origina un desequilibrio entre el capital y el trabajo. También el siguiente artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo nos explica cuáles son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, y solo les mencionaré 3 puntos que son los que a mi conciencia pues son los más importantes. El primero sería la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como una consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. El segundo sería la falta de materia prima no imputable al patrón. Y el tercero es el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. Ahora que lo mencionas, un familiar se quejó sin trabajo temporalmente debido a que una empresa en la que laboraba se quedó sin materia prima. Debido a eso tuvieron que parar sus producciones a causa de la falta de este, y que consideró lo más importante que no debe fallar en una empresa:
Ahora bien, el siguiente tema es la indemnización y el finiquito, y posteriormente. Algo que se observa en las organizaciones al concluir una relación laboral es que al determinar qué cantidad debe pagar el patrón y debe recibir el empleado se presentan dudas, si es un finiquito o indemnización. Son dos cosas muy diferentes, pero eso es importante, conocer la diferencia entre cada uno. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de finiquito? El finiquito es un documento por el cual se pone fin a la relación laboral existente entre el trabajador y el empresario, con el motivo de extinción del contrato de trabajador por mutuo acuerdo, despido, disminución de trabajador o jubilación, entre otras causas establecidas. Con su firma, el trabajador declara que la empresa no le adeuda cantidad alguna. Y por consiguiente, la indemnización es una compensación económica que recibe una persona como consecuencia de haber recibido un perjuicio de índole laboral, moral o económica. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos? Pues el finiquito se da al trabajador por parte del patrón cuando la relación se da por terminada, y la indemnización consta de pagarle al trabajador cuando la anulación del contrato recae en el patrón. Si quieren saber cuáles son las causas para el despido de un trabajador por parte del patrón, están contenidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí mismo se describe en las 15 fracciones la causa de despido. Si el motivo del despido no está contenido en estas 15 fracciones, entonces el trabajador puede reclamar el pago de liquidación e indemnización por despido. Para pasar al siguiente subtema, la rescisión es la anulación de un contrato u una obligación legal. Es importante conocer qué derechos y restricciones tienen las mujeres en su fuente laboral, ya que la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo señalan que toda mujer y hombre serán iguales ante la ley, y éstas disfrutarán de los mismos derechos que los hombres. Asimismo, conoceremos qué derechos especiales tendrán las mujeres en una empresa o establecimiento, ya que nuestra legislación considera disposiciones especiales para las mujeres que se encuentren embarazadas, en estado de lactancia y las que son mamás. Por otro lado, conoceremos también que nuestra legislación autoriza trabajar a los mayores de 14 años, siendo que aún son menores de edad, pero otorga ciertas condiciones y derechos para que estos se puedan desarrollar en sus labores, disposiciones que a continuación estudiaremos, que pues realmente sería como un repaso de lo que ya hemos venido hablando con anterioridad. Existen algunos tipos de trabajos que por sus características y por las personas que lo realizan no se les puede otorgar el mismo tratamiento jurídico que a otras actividades laborales. Estas son trabajo de las mujeres, el trabajo de los menores y los trabajadores de confianza. A continuación se abordarán estos tres temas. Muy bien, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley. De ahí se desprende el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos dice: las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y de oportunidades. Estaremos consultando la Ley Federal del Trabajo, título 5, Trabajo de las Mujeres, ya que nuestro derecho laboral establece que las mujeres disfrutarán de los mismos derechos laborales y tienen las mismas obligaciones que los hombres. En el título 5 de la citada ley se procura la protección de la maternidad de tal manera que se ha establecido un conjunto de disposiciones. Compañeros, ¿tienen algún ejemplo de lo que se hablará en este apartado para que nos quede un poquito más claro todo esto? Sí, por ejemplo, se prohíbe que la mujer embarazada preste su trabajo en condiciones de peligro a su salud, sin que afecte su salario, prestaciones o derechos. Queridos redactores, si hay alguna embarazada o que esté a días de dar a luz y que nos esté escuchando y tenga un patrón o jefe que se ponga rígido, ya tienen con qué ampararse, ya que la Ley Federal del Trabajo nos lo marca. Avi, ¿nos puedes citar dicho artículo para que nos quede más claro todo esto? Porque de verdad que muchas veces se quieren pasar de mala onda. Artículo 166 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea en estado de gestación o de lactancia,
y sin que sufra perjuicios en su salario, prestaciones y derechos. No se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como horas extras diarias. Claro, es muy importante, tanto como de la embarazada y el patrón, cuidar esos aspectos y tomarlo en cuenta, si no se verían perjudicados, ya que si la embarazada labora correctamente en su área de trabajo, pues el patrón no le conviene que sufra alguna crisis. Es de suma importancia cuidar el Departamento de Recursos Humanos. En el caso de que haya alguna contingencia sanitaria, ¿qué sería al respecto? En caso de que ocurra esto, no podrán laborar en periodos de gestación o de lactancia, y cualquiera que se encuentre en ese puesto no sufrirá perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Dicho esto, la embarazada no se puede pasar de los 60 días o se le empezará a descontar su salario hasta 50%. Jessie mencionará algunos derechos que tienen las madres trabajadoras. Así es, algunos de estos derechos son, en primer lugar, que no pueden realizar esfuerzos durante el periodo de embarazo. En segundo lugar, que disfrutarán de un descanso de 6 semanas antes y de 6 semanas después al parto con goce de salario íntegro. Y el tercero sería que durante el periodo de lactancia tienen derecho a 2 reposos diarios de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. También tienen derecho a lo que es la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos derechos siempre serán con el goce de salario íntegro. Vayamos con lo siguiente por abordar. Trabajo de los menores. Este mismo se encuentra en el título 5 bis de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, los menores de edad están protegidos por las leyes laborales. Pero en sí, ¿cuál es la edad mínima legal para trabajar? Pues mira, la legislación fija que los 15 años de edad es la edad mínima para trabajar. Ahora bien, los mayores de 15 y menores de 18 serán sujetos a la vigilancia y protección de la Inspección del Trabajo. ¿Es el único requisito para que algún menor de edad entre a trabajar? No, pues estos deberán obtener un certificado médico que acredite como aptos para el trabajo. Asimismo, se tendrá que someter a una revisión médica periódicamente. Y por ejemplo, una vez ya mencionado todo esto, y si el menor de edad se rehúsa a tener esa revisión médica periódicamente, ¿qué pasaría? ¿Se puede negar? ¿Es obligatoria? ¿El patrón en qué situación se ve? ¿O qué pasaría con todo esto? Porque pues también los hay quienes tienen algo que esconder o quienes simplemente no quieren pagar para la revisión periódicamente, pues se niegan. ¿Es el único requisito para que algún menor de edad entre a trabajar? Oye, ¿y cuál es la jornada de trabajo de un menor de edad? La jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias y deberán de dividirse en periodos máximos de 3 horas, con lo que contarán de reposos de 1 hora según la Ley Federal del Trabajo en su artículo 177, que me parece anteriormente ya lo habíamos comentado, pero pues no está por demás reforzar lo que hemos venido diciendo. Un ejemplo, ¿un menor de edad puede trabajar en cualquier lugar o se tienen que hacer excepciones? No, hay trabajos donde queda prohibido que los menores de 15 años puedan trabajar, como lo son expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, trabajos susceptibles de afectar la moral y las buenas costumbres, trabajos ambulantes, trabajos subterráneos o submarinos, labores peligrosas o insalubres, trabajos superiores a las fuerzas o que impidan su desarrollo físico normal, establecimientos no industriales después de las 10 de la noche. En fin, ustedes mismos pueden ir a consultar el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, donde se encuentran todas estas especificaciones. La jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias y deberán de dividirse en periodos máximos de 3 horas, con lo que contarán de reposos de 1 hora según la Ley Federal del Trabajo en su artículo 177, que me parece anteriormente ya lo habíamos comentado, pero pues no está por demás reforzar lo que hemos venido diciendo. En sí, los menores no pueden trabajar, aunque alrededor de Tehuacán es muy común encontrarse a niños trabajando en maquilas, en abarrotes, cargando bultos, y hay que recordar que no pueden cargar más de 5 kilos, ya que si les llega a ocurrir algún accidente con dicha empresa,
la empresa tiene que pagar una indemnización por los daños al menor. Por cierto, ¿y estos chicos cuentan con vacaciones? Sí, exactamente. Los menores de 18 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 18 días laborales. Ya que estamos por concluir este podcast, de lo siguiente que hablaremos son los trabajadores de confianza. Y en sí, ¿cuál es la función del trabajador de confianza o qué puesto ocupa en la organización? Se define como trabajadores de confianza a quienes realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización y se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Eso sí, debe de haber algunas restricciones para este trabajador de confianza, ¿no es así? Sí, como cualquier otro trabajador tiene restricciones, como no podrá formar parte de los sindicatos y no será considerados en caso de huelga. Como nos lo marca en el artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. También podemos decir que dichos trabajadores de confianza tampoco podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo, ni intervenir en las consultas para la firma o revisión de contratos colectivos de trabajo. Bueno, como parte de este trabajo, también hemos decidido añadir una entrevista con un familiar de nuestro compañero Lalo, quien nos narrará un poco más acerca lo que es el mundo laboral de verdad, más allá de las bonitas palabras que hemos dicho y que vienen plasmadas en la Ley Federal del Trabajo. Hola, gracias por aceptar esta entrevista. Mi nombre es Eduardo y a continuación le realizaré una serie de preguntas con el fin de notar las múltiples faltas a la ley en México. En esta entrevista es solo con el fin de ayudar a más personas que pasan por esta situación. ¿Cuál es tu nombre? Omar. ¿Cuántos años tienes? 15, güey. ¿Desde qué edad trabajas y en dónde trabajas? De los 13, güey, en la maquila. ¿Cómo fue que empezaste o conseguiste el trabajo? Buscándole como, o sea... Joder, ¿cómo te digo, güey? Alguien te recomendó, ¿no? Alguien te hizo el favor de... ¿Mi tía? Ándale. Como trabajador de maquila, ¿cómo es la forma de pago? Es decir, si te pagan en efectivo o cheque, ¿vales algún tipo de pago diferente a efectivo y sus equivalentes? ¿Por efectivo? Por efectivo. En caso de que trabajes horas extras, ¿recibes algún pago extra? Sí. Referente a lo de las horas extras, ¿cuánto suele ser? Bueno, ¿cuánto pagan de más? ¿Y cuánto tiempo tienes que trabajar de horas extras? Las extras me las pagan de a 30 pesos y ponle 4 por día. ¿Cuántos días llegas a trabajar en horas extras? ¿Cuántos días? A ver, ponle 2 días más. 2 días más. ¿Consideras que el espacio donde laboras, o sea, donde trabajas, tiene las condiciones adecuadas? Es decir, ¿no es insalubre ni peligroso? No. Cuando entraste a trabajar, ¿recibiste algún tipo de adiestramiento o capacitación cuando ingresaste a trabajar ahí? Sí, me fueron capacitando. ¿Cuántos días te dieron capacitación? Una semana. ¿Perteneces a algún tipo de sindicato o sabes que si existe al menos un tipo de sindicato en donde laboras? No. ¿Tienes consideración o preferencia por ser menor de edad o por ser sexo masculino o femenino? No, tampoco. No, nada. ¿Estás conforme con tu trabajo? O sea, ¿corresponde tu salario igual? ¿No ganas? ¿Sí? El tiempo que llevas trabajando ahí, ¿has presentado el caso de alguna mujer embarazada y cómo ha sido el trato para ella? No, pues así que no, güey. No ha habido ninguna mujer embarazada ahí. Nada, no. ¿Has presenciado a un despido o a ti te han despedido por una causa injustificada? Sí. ¿Por qué te despidieron? Por unas faltas nada más, 2 días. Y por eso te despidieron, ¿no te dieron otra explicación?
No. ¿Cuánto llegas a cargar en un día en tu trabajo? En kilos. Como unos 300, creo, Al día. al día. ¿Seguiste laborando aún con la pandemia? No. ¿Te pararon labores? Sí. ¿Alguno de tus familiares ha sufrido algún accidente o enfermedades donde llegan a recurrir la ayuda del Seguro Social, del IMSS? ¿Tienes IMSS para empezar? No. No te ofrecen ningún servicio médico. No. ¿Te realizan distintos exámenes para ver tu salud? No. ¿Has tenido asistencias médicas? Tampoco. No. ¿Sabes cuál es el máximo de horas que deberías que trabajar al día? 8. ¿Sabes cuál es el monto del salario mínimo? No. ¿Desconoces cuánto puedes ganar en México al día? ¿O cuánto establece la ley que deberías de ganar? No. Sí que sí desconozco, no sé cuánto. ¿Sabes cuánto es la jornada máxima de trabajo? No. ¿De cuántas horas excedes el trabajo? ¿A veces llegas a trabajar más de 8 horas en un día? Sí, ¿Hasta cuántas? hasta 12. De acuerdo con el salario, igual tienen, por ejemplo, tú y una mujer tienen el mismo salario. Sí. ¿Usted cree que el trabajo desde el pequeño negocio, te han pagado vacaciones? No. ¿Recibes algún bono por la parte de la empresa? No. ¿Los salarios que recibes están sujetos a la ley? Sí, creo. Ok. Todo esto son preguntas básicas. Ahorita te mencionaré los artículos para que sepas un poco de cuánto te estás perdiendo o cuánto la ley te está protegiendo y no te están haciendo valer. La Ley Federal del Trabajo establece que es ilegal emplear a niños menores de 15 años. Las edades entre 15 y 16 pueden trabajar en determinadas circunstancias, con permisos de tus padres o tutores. ¿Tu mamá te dio permiso de trabajar? La jornada de trabajo máxima para los niños entre 15 y 16 de edad son 6 horas de trabajo. Un niño menor de 15 años de edad no puede estar trabajando fuera de una empresa familiar y si es detectado por las autoridades laborales, se ordenará que se cese el trabajo inmediato. ¿Alguna vez han llegado a inspeccionar pues el lugar donde trabajas? No. Bueno, ahora, el empleador, o sea, tu patrón que viole la disposición mínima de edad puede ser multado con 250 a 5,000 veces el salario mínimo y con una pena de prisión de 4 años. La edad mínima de trabajos peligrosos se establece de 18 años, o sea que hasta que tuvieras 18 años pudieras trabajar en lugares peligrosos. ¿En tu trabajo ocupas sustancias químicas o objetos cortopunzantes? Químicos. Químicos, tijeras, navajas, Sí, también. agujas, todo eso también. Sí. Pues aparte de eso está prohibido el uso de niños menores de 18 años en horas extraordinarias. Tú me acabas de mencionar que has trabajado horas extras, ¿no? Sí. El trabajo nocturno, los domingos y los días de descanso tienen que ser obligatorios. ¿Te respetan tus días de descanso? Sí, ¿Qué días descansas? nada más los domingos. Para trabajos con residuos peligrosos, el trabajo en espacios confinados y ruidosos, soldadura, construcciones, minería, trabajo subterráneo, en trabajo nocturno después de las 10 horas a la agricultura, la pesca, entre otras actividades que involucren que el peso de más de 7 kilogramos, la edad mínima es 18. Tú me acabas de decir ¿cuánto cargas? 200, un aproximado. Lo cual no está permitido por la ley. Tú solo podrías cargar 7 kilogramos. Los empleadores que tienen a su servicio trabajadores de menos de 18 años están obligados a exhibir los certificados médicos. ¿Te pidieron certificado médico para trabajar? No. ¿Cuáles fueron los requisitos que te pidieron para trabajar? No, ninguno. Ninguno. ¿Tienes contrato? No. No. Bueno, la edad y para llevar a cabo el registro de inspección especial con indicaciones lo que te tienen que pedir primero es la fecha de nacimiento, la edad, el tipo de trabajo,
los horarios, salarios y condiciones. Primero tenían que cumplir las condiciones de estudio por la escuela. Te proporcionaron información, formación, orientación acerca de todas estas leyes. No, ninguna. De casualidad, ¿sabes cuál es la edad de educación obligatoria en México? No, o sea, hasta los 18. Hasta los 18 años, efectivamente. Entonces, como acabo de mencionarte, pues si te das cuenta, todo esto viene en el artículo 5 bis de la Ley Federal del Trabajo. Todo esto es con el fin de hacerte notar todas las violaciones que te han hecho a tu persona, a tu trabajo. ¿Sabías de esto? No. ¿Alguna vez te habían asesorado? No, tampoco. Si tuvieras alguna pregunta para alguien que te gustaría, por ejemplo, un abogado, ¿qué le preguntarías? Pues ya, ahora no sé, no. ¿Tú consideras que han violado tus derechos en tu trabajo? Sí, ¿Después de esto o antes? después. Bueno, más adelante te haré llegar un enlace para que puedas escuchar ahí en nuestro podcast pues todo lo que te estás perdiendo de esta ley. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Espero te haya servido para darte cuenta de cuánto puedes exigir. Ves que la multa por faltar todas estos reglamentos puede ser de 250 a 5,000 veces el salario. Además de que si tu trabajo puedes exigir un puesto más adecuado para ti. Esto el patrón lo sabe y pues obviamente por ahorrarse todo ese dinero pues no te lo va a decir. Esto ha sido todo. Muchas gracias, Omar, por contestar esto y pues que tengas un buen día. Seguiremos haciendo estos podcasts, estas preguntas y trataremos de asesorarte. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, chicos, les agradezco su participación. Rebeca y Jessica, José Eduardo y María José, llegamos al final de este tema tan interesante, relaciones individuales del trabajo, en el cual se citó la Ley Federal del Trabajo, así como algunos ejemplos que les servirán de mucha ayuda, abordados en este audio podcast. No olviden darle manita arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Saludos, nos despedimos con su servidora Abigail, y para concluir, cada uno de mis compañeros mencionará una pequeña conclusión. Bueno, realmente yo creo que todos los temas que hemos abordado a lo largo de estos semestres pues han sido importantes, pero este es el que definitivamente más me ha hecho reflexionar. Y es que yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar, pero definitivamente el mundo laboral no me llama la atención, porque definitivamente la ley es muy bonita y nos dice cosas que de verdad pues parece que hablan de una sociedad utópica, pero no es así. Salir al mundo laboral y ver con tus propios ojos cómo se violan los derechos de los trabajadores. Y es que no solo no les importan dichos derechos a los jefes, sino a los mismos trabajadores. Yo lo veo en Cuscatlán, la gente prefiere no trabajar para nadie y poner su propio comercio que trabajar en el sector agrícola del lugar, motivo por el cual buscan trabajadores de la sierra, que suelen ser de pueblos pues como Coyomeapan o comunidades como Palita. Pues si los originarios de Cuscatlán no defienden sus derechos, estas personas los desconocen por completo. Espero el día de mañana no tener que toparme con una situación de este tipo, porque ahora conozco lo que por ley me corresponde en el ámbito laboral y hasta cierto punto agradezco que esto para mí sea una preparación previa y no tenga que aprenderlo sobre la marcha. Las condiciones de trabajo son de suma importancia para establecer una adecuada relación laboral, ya que el empleado debe conocer los derechos mínimos que tiene, como su jornada de trabajo, su hora de descanso y el día de la semana que será para reponer sus energías. Todo esto para que desarrolle su labor en óptimo estado. Las vacaciones son indispensables y necesarias para el trabajador, ya que mediante un momento de descanso el empleador podrá gozar de sus derechos y obligaciones, teniendo un periodo corto al año, en el cual permitirá ausentarse y relajarse. Con ello, ayudaremos al trabajador a no sufrir estrés, fatiga, cansancio laboral
e incluso previniendo un accidente laboral a causa de un trabajo sedentario y sin vacaciones. Hay que recordar que la remuneración de estos días de descanso será normal, así que recibirá su salario normalmente, como si estuviera cumpliendo sus horas de trabajo. De no ser así, la empresa o la institución a la que pertenece tendrá que sufrir y pagar las consecuencias. En conclusión, a través de la información recabada y obtenida en la Unidad 1, donde se consultó la Ley Federal del Trabajo, pude notar que no todos los mexicanos siguen ni conocen las leyes. Un ejemplo, pasas por X lugar y puedes notar a los menores de edad trabajando sin tomar en consideración lo perjudicial que puede ser para ellos. Retomando otro punto, es importante que cada uno de los mexicanos estemos informados acerca de las leyes que se renuevan cada año y recurrir a con un experto que se preparó, como son los contadores y los abogados. Si por algún motivo sucede un descuido o causa injustificada en tu área de trabajo, tienes que tomar la elección adecuada, si callas o hablas. Hoy en día contamos con la tecnología para investigar y estar al tanto de lo que se reforma. No sé ustedes, compañeros, pero a mí me habría encantado tener conocimiento de esto antes. No había llevado una materia similar, pero creo que es importante que se implementen para tener un conocimiento básico y así saber cuáles son nuestros derechos. Por experiencia, cuando estuve laborando, tuve algunos inconvenientes que ahora sé se pudieron resolver de manera distinta, pues estaban echando por la borda todo lo que aquí se especifica, y no solo era conmigo, era con los demás trabajadores. Desde tener que recordarle a mi jefe mis vacaciones porque se hacía tonto y decía que ya las había tenido, pasando por el pago de tiempo extra, porque siempre decía que era mi responsabilidad y tenía que ponerme la camiseta de la empresa, válgame Dios. Cuando ya vimos que todo trabajo extra tiene su remuneración, pues ambas partes no están haciéndose un favor, simplemente están haciendo un intercambio de intereses. Y el más reciente, la liquidación. Fue un horror, porque me querían hacer creer que tenía menos tiempo laborando. Me amedrentaron para no exigir mis derechos, pero afortunadamente salí victoriosa. Tengo conciencia que no todos cuentan con la fortuna que se les respeten sus derechos laborales, lo cual no debería ser así. Para ellos hicimos este podcast, para que tomen decisiones con fundamento, porque si te conocen ignorante, ten por seguro que se van a aprovechar de ello. No debería ser así, pero México lindo y querido. Me despido de ustedes y nos reuniremos en nuestro próximo podcast. Hemos aprendido que la capacitación es muy importante en las empresas, ya que nos ayudan a tener mejor rendimiento y poder desarrollarnos en cargos futuros. Además, aprendimos que no siempre los patrones van a tener la obligación de ascender a algún trabajador, a menos de que éste lo solicite. Y los trabajadores que ya lleven tiempo laborando en una empresa o trabajo deben tener derecho a que se les pague la prima de antigüedad, siguiendo la fórmula que ya abordamos anteriormente. No dejen de sintonizarnos en este canal y nos veremos de nuevo en una próxima emisión. Eso ha sido todo, cardenales. Nos vemos en la siguiente emisión de su podcast, Gryffindor.